no hay nada más antisistema que la institucionalización de la mentira y del terror organizado, y no hay nada más antisistema que reventar el derecho a la manifestación, y no hay nada más antisistema que un solo, repito, aunque fuera solo uno, un policía fascista. Aunque solamente fuera uno. Yo estoy sorprendido que usted aquí, usted y yo nos conocemos desde hace muchos años, creo que siempre le he respetado y siempre he sentido el mismo respeto suyo hacia mí. Por esto, yo no puedo entender que hoy aquí, después de haber hablado 3/4 de hora, ni un solo atisbo de autocrítica, ni uno solo. Ni uno solo. Yo ya sabía que usted hoy aquí, pues, intentaría desmentirnos. Bien, va de oficio quizás, ¿no? Pero culpar a la izquierda antisistema del desenlace violento de lo que, gracias precisamente a la actuación policial, ha conseguido que se autodenomine la primavera valenciana, creo que es incomprensible. Sus palabras no son casuales ni anecdóticas. Yo sé que usted acaba de llegar al ministerio y posiblemente, seguramente, ni mucho menos todo es culpa suya. Pero eso no le quita responsabilidad a sus acciones. Al fin y al cabo, la delegada del Gobierno es quien dice a la policía cómo tiene que reaccionar ante las manifestaciones. Su responsabilidad en este caso es hacerla dimitir. Pero el problema viene de mucho más lejos. Mire, el problema es que se ha actuado en Valencia con impunidad ante los grupos antisistemas de ultraderecha. Y por la connivencia de la policía con ellos. No en vano, el jefe de la policía en el País Valencià es el mismo que tuvo la desvergüenza de llamar enemigo a los estudiantes. Este hombre nunca ha escondido su afinidad con estos grupos. De hecho, la problemática de los abusos policiales y la total impunidad con la que campa la violencia fascista en el País Valencià no es nueva en esta comisión. Siendo ministro el señor Rubalcaba, ya le trasladamos un sinfín de causas, agresiones, cócteles Molotov contra la sede de Esquerra Republicana de Cataluña en el País Valencià y todo tipo de ultrajes protagonizados por estos colectivos. Y, atención, señor ministro, y algunas connivencias de algunos policías, repito, algunos policías que manchan al cuerpo, la connivencia de algunos policías hacia estas organizaciones o grupos. Sabemos que usted no es el culpable de los nombramientos de la actual Policía Valenciana, pero sí es responsable de no haber hecho dimitir todavía al responsable policial. Usted sabe que esto en cualquier otra democracia hubiese sido motivo de petición de perdón por parte de las máximas autoridades del Estado. Esto en Gran Bretaña, de inmediato las altas autoridades del Estado hubieran salido en defensa de la ciudadanía. Yo estoy convencido que usted fue el primer sorprendido al ver las imágenes. Yo, conociéndolo, no creo que usted no bajara la mirada al ver un policía abofetear a un chaval que estaba en una esquina con una mochila y un libro en los brazos, en las manos. Repito, conociéndole a usted, estoy seguro que esto no le gustó. Pero lo que no puedo entender es cómo usted no actúa ante unas acciones que al fin y al cabo ponen en tela de juicio el prestigio suyo, de su partido y de la policía. Los hechos que hoy denunciamos han dado la vuelta al mundo e incluso Amnistía Internacional realizó un comunicado donde criticaba, cito textualmente, un uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes, viandantes y periodistas, y a la vez le solicitaba la realización, cito textualmente, de una investigación de todas las alegaciones de uso de fuerza excesiva y la adopción de medidas disciplinarias y penales si procediera. Deduzco que, contrariamente a la opinión de Amnistía Internacional, usted ha considerado que no procede, oyendo su intervención.
Recuerde el origen de las protestas, pedir calefacción, es decir, pedir mejores condiciones para unos estudiantes de la escuela pública que se convirtieron en dobles víctimas de la corrupción primero y de los excesos policiales después. Y termino, son conocidas las consignas que daban a la policía durante, no se alboroten, durante el aznarato. Cito a Vázquez Montalbán. Y tememos que se repita la consigna de crear el pánico para aterrorizar a todo que quiere ejercer el derecho ciudadano a la libre expresión. Uno puede llegar a pensar que han vuelto los viejos métodos. ¿Sabe de quién depende que no ocurra esto? De usted. Depende de usted, señor ministro del Interior. Señor Tardá, el tiempo que consuma a partir de ahora es a costa del tiempo del señor Baldoví. Termino. Son necesarias dimisiones y no podemos consentir imágenes de jóvenes esposados y abofeteados, porque lo que se está esposando y abofeteando es a la misma democracia. Muchas gracias.